El 74.1% de las mujeres en Jalisco ha sufrido algún tipo de modalidad de violencia a lo largo de sus vidas. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a junio de este 2020, 1,816 mujeres han sido asesinadas en todo el país. De ellas, 1,364 se consideran presuntas víctimas de homicidios dolosos y 470 de feminicidio. Mientras que, desde este número, 142 mujeres han sido privadas de la vida en Jalisco. Según las cifras, 126 son presuntas víctimas de homicidio doloso y 16 de feminicidio. Ante la violencia de género en contra de las mujeres y los números históricos en el país, se puso en marcha un mecanismo de protección a los derechos de las mujeres establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la alerta de violencia de género contra las mujeres. Sobre esta situación en Puerto Vallarta, la fundadora de Vallarta FEM, Érova del Carmen Olmos, señaló que la violencia es una vulneración hacia los derechos humanos de una persona y en los que respecta a la violencia de género estamos hablando de una violencia diferenciada, es decir, que tiene un efecto desigual en hombres que en mujeres y que va dirigida hacia las mujeres por algunas razones, como lo son estereotipos de género, la cultura machista y micromachismos. Entonces, la violencia va dirigida específicamente hacia las mujeres. Mira, la violencia es una vulneración hacia los derechos humanos de una persona, y cuando hablamos de violencia de género o violencia hacia la mujer, estamos hablando de una violencia que es diferenciada, que tiene un efecto desigual en hombres que en mujeres y que va dirigida hacia las mujeres por algunas razones que vienen como los estereotipos de género, la cultura machista y micromachismos. Entonces viene dirigido específicamente hacia las mujeres, no puede ir hacia otra persona, o sea, realmente sí tiene algunos factores que hacen que sea únicamente el efecto hacia las mujeres. Si la violencia hacia las mujeres en los últimos 3 años había bajado o incrementado, señaló que lamentablemente sigue igual y con la pandemia aumentó. Dijo además que desde el 2017 se pone en Puerto Vallarta una alerta de género, la cual quiere decir que deben de poner mucha más atención a los casos que están sucediendo de vulneración hacia los derechos hacia las mujeres, lo cual hace necesario crear medidas afirmativas que terminen con esta violencia y que la erradiquen por completo. Sin embargo, a pesar de que se han tenido varias acciones afirmativas, seguimos viendo que la violencia continúa y que se va al alza. Yo creo que lamentablemente se ha quedado igual y con esto de la pandemia ha subido el índice de violencia hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque pues las mujeres ahora están a lo mejor atrapadas dentro de su propio hogar con su agresor o su violentador. Entonces sí hemos visto como una alza de violencia hacia las mujeres desde que inició esta pandemia. Desde 2017 se pone aquí en Puerto Vallarta una alerta de género. Lamentó que no existan cifras o datos duros porque no se hacen los estudios necesarios para saber si la violencia ha subido o disminuido, pero se ve que siguen ocurriendo feminicidios y agresiones hacia las mujeres. Lamentablemente no se tienen datos como tal, o sea, datos duros, porque no se proporcionan o no se hacen como los estudios necesarios para que tengamos como presente si la violencia ha subido o ha disminuido. O sea, únicamente tenemos los que están a nivel Jalisco y a nivel pues México como tal. Entonces no podemos realmente saber, pero pues vemos que continúan sucediendo feminicidios, violencia intrafamiliar. Sobre las órdenes de restricción, señaló que hay una diferencia muy grande, que a veces como que no se ve, pero hay unas que son medidas de protección y las otras son órdenes de protección. Estas solo tienen una duración de 3 días, es decir, que en esos 3 días se supone que la mujer está protegida ante la ley de una persona que está tratando de violentarla. Estas son medidas precautorias que aseguran la seguridad de las mujeres que a lo mejor están en una situación de violencia latente, pero no solo es necesario denunciar, sino acudir ante un juez para que la emita. Las medidas de protección tienen una duración de 60 días y estas sí requiere de una denuncia en el Centro de Justicia para la Mujer, y en estas medidas la persona agresora no puede tener ni el más mínimo contacto con la víctima, puede hacer actos de intimidación, no puede hacer presencia en su domicilio y si incurre en estos actos puede ser multa o puede ser un encarcelamiento temporal. Pero hay unas que son las medidas de protección y otras que son las órdenes de protección. Las órdenes de protección únicamente tienen una duración de 3 días. O sea, en esos 3 días se supone que estás protegida, ¿no?, ante la ley sobre una persona que te está, no sé, como violentando o está buscando atentar contra tu integridad. Estas son pues medidas precautorias que aseguran la seguridad de las mujeres que a lo mejor están en una situación de violencia latente. Sobre cómo detectar la violencia hacia las mujeres y que éstas se den cuenta cuando puedan ser víctimas de violencia son las siguientes. Si la pareja manifiesta celos, revisa tu celular, hace bromas hirientes, golpes como juego, las cuales van aumentando hasta registrarse el feminicidio. Para esto existe una herramienta llamada violentómetro, donde te dice una por una las acciones que son violencia. De hecho, hay una herramienta que yo creo que es fundamental, que todas y todos deberíamos conocer, se llama violentómetro.
Y el violentómetro es literalmente una regla en la que te pone del 0 hasta, me parece que el número es el 30, y te dice una por una las acciones que son violentas hacia tu persona, obviamente en un contexto de violencia de género. Ante esta situación, Eroba señaló que es lamentable que persista el temor de las mujeres de denunciar los hechos. Lo que hace necesario es buscar una red de apoyo para lograr este fin. Pues mira, la verdad es que yo creo que es súper entendible, ¿no? Que tengan este miedo. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ay, pero es que ¿por qué no se salió antes, no? ¿Por qué no fue a denunciar antes? Y no sabemos lo que está detrás de hacer una denuncia, ¿no? Las mujeres muchas veces estamos en esta parte de la parte económica, ¿no? Lamentablemente por estos estereotipos de género y roles de género que siguen actuales en nuestro día con día, muchas veces las mujeres no se les permite incluso trabajar, se les impone, ¿no? El ser amas de casa, entonces no tienen los recursos necesarios. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.